Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, donde quiera que te encuentres. Siempre he dicho que donde se encuentra un venezolano que ama y respete a su patria, en cualquier parte de la bolita del mundo, ahí está Venezuela. Ahí está el orgullo de ser venezolano y sentirse y actuar como tal, porque ese es el gran compromiso, indiscutiblemente. Hoy es viernes, me pongo los lentes, doy gracias a Dios por ustedes, porque seguirme, por los que oran por mí, yo les retribuyo en bendiciones, Dios les retribuye en bendiciones, y yo con mis oraciones. Gracias por apoyarme en este proceso de recuperación física. Gracias, gracias, gracias. Pero aquí estoy. ¿Se acuerdan del muñequito porfiado? Aquel muñequito que no cae nunca, ¿no? Yo casi soy así. No es fácil. Un roble. Un poquito maltrechito, pero aquí estoy. Aquí estoy firme. Porque tengo la firme convicción y el compromiso de llevar la verdad desde la verdad, con integridad, con coherencia y con lealtad a esta Venezuela, por respeto a ti y a los tuyos. Hoy es viernes 25 de julio del 2025, en mi programa 1311. Perdón. Y titulo el programa de hoy de esta manera: Operación quirúrgica avanza. Estados Unidos y el permiso a Chevron sin beneficio al régimen de Maduro y al freno a los chinos es un paso. Vamos a ver por qué. Hay otros temas que voy a tocar, pero lo voy a tocar con esta tranquilidad, con mucha paz, con un gran discernimiento y, repito, por respeto a ti. Comienzo. Mucha gente, lamentablemente, que dicen ser venezolanos, yo puedo entender que aquellos que todavía siguen arrodillados al régimen de Maduro y que aplauden la represión, las persecuciones, las desapariciones forzosas, las violaciones a los derechos humanos, la crisis agravada tanto en lo económico, en lo social y lo moral, pues hay quienes siguen con los ojos vendados de forma inconsciente o a veces mucho más consciente del daño que están haciendo. Y me refiero a quienes acompañan en las estructuras más bajas de este régimen, desde sus cabecillas arriba hasta abajo, que son pocos, pero hacen mucho daño. Están conscientes del daño que están haciendo por dádivas que reciben, porque solo un grupo es el que se beneficia del régimen y se enriquece. La gran mayoría de los seguidores del régimen padecen las mismas vicisitudes que padecemos los que estamos en contra o pensamos distinto a ellos. Por otro lado, los que son, como diría la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente. Pero los tibios, que son los alacranes, que son aquellos que dicen ser opositores, pero no lo son, que se prestan al 27 de julio, dentro de 2 días, a seguir acompañando las falsas electorales, el fraude continuado, direccionado por el régimen, donde he dicho, en el día de ayer dije, creo que en Venezuela es uno de los países que en procesos electorales se pierde la democracia. No se fortalece la democracia. En regímenes como estos se pierde aún más la democracia, porque los que todavía acompañan ese procesos que van con las gringolas, como las yeguas que le colocan los caballos, mirando hacia allá sin medir consecuencias.
Algunos lo hacen por sus propios beneficios, otros porque no tienen más nada que aportar y creen que por allí van a cambiar la crisis de un país o a sacar de Miraflores la usurpación y la ilegitimidad que allí está posesionada hasta ahora, ¿no?, de la forma como lo ha hecho, con mecanismos de presión y represión y la política de terror, de miedo. Pues así están. Esos son los que van a participar, ¿no?, el 27 de julio. Para Dios, o eres frío o eres caliente. Y dijo, como dice en el Apocalipsis, porque de lo contrario te voy a vomitar. Ahí les dejo. Y luego estamos los que nos llaman radicales, pero que estamos conscientes que somos más que todos en la mayoría de un país, que estamos luchando y seguimos luchando por la libertad y la justicia en nuestro país. Y lo hemos demostrado en eventos de calle, lo hemos demostrado en las pasadas elecciones del 24 de julio del 2024, próximo a cumplirse un año, que mayoritariamente ganamos y triunfamos, no hemos cobrado. Eso sí es verdad. El régimen utilizó sus mecanismos para instituciones arrodilladas a él para mantenerse en el poder, aún a sabiendas que es ilegítimo y es un usurpador del poder. Pero nosotros nos mantenemos firmes. Y a esta gente y a la gente que estamos del lado correcto de la historia, yo quiero dirigirme el programa de hoy aún más para, sobre todo, algunas personas que ayer me manifestaron su, llamemos, descontento, desmotivación, frustración y desconcierto inclusive por lo ayer sucedido y las informaciones como tal. Yo quiero, en lo posible, que esté a mi alcance en el análisis, en el entendimiento, en la sabiduría, desde la sabiduría misma y de todo esto que me ha entregado Dios, tratar de ser lo más claro posible, que me permita llegar a ti y que tú después saques tus propias conclusiones sin que nadie influya en tus motivaciones, porque ese es el problema, que somos en las emociones mismas son influenciadas por grupos, tanto del primero que nombré como el intermedio. Y entonces, vamos a ver, permíteme avanzar en tal concepto. No importa lo que diga el régimen de Maduro. En cuanto, por eso dije la operación quirúrgica avanza de Estados Unidos, con términos del permiso a Chevron de operar en Venezuela. Ayer lo dije. Muchos medios generaron una matriz de opinión que generó mucho desconcierto y desinformación. Hasta ahora, antes de analizar esto, oficialmente no ha habido un aviso oficial que esté registrado en las páginas de los FAC, del Departamento del Tesoro, en las condiciones claras sobre esa permisología. El Departamento de Estado, a través de una vocera, permitió aclarar algunas cosas, pero ella fue muy clara en decir los términos que voy a hablar, pero que se esperaba que el Departamento del Tesoro afinara todo. Y a esto voy. No importa lo que diga el régimen de Maduro, no recibirán ningún beneficio económico. O sea, no podrán ni cobrar los impuestos, ni mucho menos las regalías. Sobre este tema yo voy a hacer un inciso, porque sí es cierto que todavía la ley de hidrocarburos, que está vigente con algunas reformas que se le hicieron, establece que toda empresa que venga a explotar o a negociar o comercializar los hidrocarburos venezolanos, el gas y cualquiera de estas cosas que son nuestras, tiene que pagar un impuesto a la nación. Y con ello también un royalty. Eso es de ley. Ahora bien, si estoy claro que la Chevron es una empresa, o es un monstruo de empresa que opera en todo el mundo, no solamente en Venezuela, en todo el mundo.
Y la Chevron siempre ha sido cuidadosa, aparte de los lobbies que le hicieron a Donald Trump, ha sido muy cuidadosa en no violar las órdenes, normas y leyes que le establezca la administración, no solamente de Donald Trump, sino de los Estados Unidos como tal, para su funcionamiento. Y si esa línea, que esperemos que aparezca escrita a través del Departamento del Tesoro, que es el encargado, donde se establece que no podrán pagar nada, ni un centavo a la administración del régimen de Maduro que le permita oxigenarse, que maneje recursos por ese concepto. Si eso es así y se mantiene firme, es parte del proceso de la operación quirúrgica que lleva a cabo Estados Unidos para dejar sin recursos económicos, sin oxígeno económico al régimen, para operar al régimen de Maduro. Lo que diga Maduro no me interesa, porque definitivamente él es especialista, ellos son especialistas en manipular y generar mentiras. He allí, en paralelo, digo lo siguiente, y aclaro, que es que Maduro insistió tras a la espalda de la decisión de un pueblo en cuanto a la zona económica binacional con Colombia y Venezuela, que él firmó, no siendo presidente legítimo, con el vagabundo presidente de Colombia. ¿Con qué hay detrás de eso? No voy a alejarme del primero, ¿no? Solamente es otro elemento que necesita Nicolás Maduro Moro oxigenarse económicamente, así sea que esto represente más caos y más problemas para Venezuela. De hecho, prosigo diciendo lo siguiente: no hay opción, oportunidad a algo transparente en ese acuerdo con Colombia, sino todo lo contrario. La entrega de dos estados, oído a esto, señores electoreros per se, del estado Zulia y el estado Táchira, poniéndolos en garantía en ese acuerdo binacional no transparente. ¿Por qué no es transparente? Porque estamos claros que lo que allí se está permisando es el funcionamiento operacional de los grupos irregulares en la zona y el tratado y acuerdo del manejo de los recursos mal habidos del narcotráfico. Por eso se contradice al que no dejan ir del Ministerio de la Defensa, que prefieren que se les muera aquí con el tema del cáncer, me refiero a Padrino López, quien dijo recientemente que ellos velaban por la soberanía nacional y lo dijo de una forma categórica. Pues ahí tiene, Padrino López, que tú avales ese acuerdo binacional de entregar dos estados y que puedan pasearse aún más de lo que ya han hecho los grupos irregulares, e incluyendo el tema del narcotráfico. ¿Dónde está la defensa de las Fuerzas Armadas en materia de la soberanía nacional? Ahí les dejo esa. Pero avanzando en esto, y por eso toco ese tema, porque al no recibir ningún dividendo o beneficio, conforme a la información que hasta ahora se ha dado con relación del permiso para que siga bombeando petróleo venezolano, la Chevron, de ser así y no recibir ningún recurso, pues él va a coger a aquel que acabo de narrar. Y aquí entonces entraría el conflicto, porque el régimen de Maduro pudiera dar a interpretar de que la Chevron estaría en todo caso violando la soberanía nacional y al no dejar ningún recurso establecido en la ley de hidrocarburos e incluyendo en la Constitución. Entonces ahí sí van a aplicar las leyes en beneficio. Todo esto no quiere decir, y a esto es lo más importante que voy a narrar, Donald Trump, y aquí lo voy a leer literalmente, óigame bien, presta atención para que no lo confundan, no hay aliado más firme de la causa de la libertad del pueblo venezolano que el presidente Trump. Así digan los opinadores de oficio
lo contrario. Su historial es claramente inequívoco en firme oposición a los dictadores antiestadounidenses en el hemisferio occidental, quienes constantemente buscan socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ellos son pragmáticos, así es verdad, el gringo es así, pero lo que atenta contra su soberanía o su seguridad nacional, ellos son firmes. Y los regímenes como Nicaragua, Cuba y Venezuela están comprobados y se ha demostrado que atentan a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si algo pudiera ser, Trump podrá hacer de todo, pero ha demostrado que es defensor del Estado norteamericano. Yo quiero dejar esto bien claro porque es nuestro principal aliado. Y en otro terreno tengo que decir también que ha demostrado la administración de Donald Trump a través de Marco Rubio, del Senado, etcétera, de senadores, de los acuerdos bicamerales allá en Estados Unidos, en su lucha férrima para que Venezuela alcance la democracia y la libertad plena, que se reconozca los resultados del 28 de julio del 2024. Y han reconocido y mantienen el reconocimiento, duélale a quien le duela, que María Corina Machado es la líder del momento histórico que estamos viviendo, que no se ha desviado y se ha mantenido firme en todo. La misma que dijo ayer que no habrá, a raíz de que que le apresaran a la joven dirigente de su organización en el estado Carabobo, volvió a decir que no quedará Maduro impune nada de los delitos cometidos contra las desapariciones forzosas, la represión que le ha dado a su organización y a otros que no son de la misma, pero que piensan distinto al venezolano. Distinto al régimen. Ayer nada más apresaron a 2 dirigentes de Un Nuevo Tiempo en la ciudad de Cabima, en el estado Zulia. Ya liberaron a la joven, Rendiles, dejaron en resguardo la Guardia Nacional, que fue que los detuvo en un acto político, a Justo Bermúdez, hermano de un dirigente que se llama José Bermúdez, quien andan apoyando el proceso del 27, ¿no? Imagínate cómo están actuando. Entonces, ¿qué quiero llegar a lo que ya van casi 60 presos en menos, diría, de una semana? Han soltado 70 y algo, cerca de 70, del acuerdo del canje de aquellos 252 que venían del SECOT por 10 norteamericanos y 80 presos políticos, pero están apresando casi 50 o 60 en estos momentos. Es decir, la famosa política de la puerta giratoria. Entonces, para tener rehenes, que eso es lo que hace. Ahora, volvemos al caso de la Chevron. En esa operación quirúrgica estratégica de la administración de Donald Trump, establece no solamente no darle oxígeno a la administración de Nicolás Maduro Moro, sino en el propio territorio decirle que no tienen control alguno y no levantan sanciones, porque no están levantando sanciones, le están regulando para que no sigan y controlando, haciendo operaciones oscuras de la comercialización del petróleo con empresas piratas, violando lo establecido para evadir el 25% de los aranceles a las empresas internacionales que hagan negociación petrolera con el régimen de Maduro. Por eso es que le establece, entre otras cosas, la posibilidad, oído, todavía no hay el anuncio oficial en cuanto a las condiciones. Esto es más o menos lo que se dice. Ahora bien, y frena a China para que China mire a Venezuela como una oportunidad que ha llevado mucha decepción, y a los chinos no les conviene porque es demasiada inversión seguir trabajando en Venezuela y sobre todo en la área petrolera sin
poder tener una retribución como ellos están acostumbrados, teniendo negocios en otros países que son más atractivos. Pero Estados Unidos ve más allá del negocio la posibilidad de cerrarles el paso para que estos le den apoyo al régimen de Maduro. Porque Maduro se ha quedado en el mundo sin apoyo económico y casi político de sus principales aliados del cordón de la muerte, como era Irán, Rusia y China. Ese es el escenario que yo quiero transmitirte para que tú lo evalúes. No te estoy imponiendo nada, que tú lo evalúes con seriedad, pero no te dejes manipular las emociones de aquellos que indignamente, y yo me siento muy avergonzado, yo diría más que avergonzado, siento pena ajena por los que saltaron a través de las redes, casi aplaudiendo la información esta perversa, como la manipularon en el día de ayer. No son venezolanos de verdad. Juegan con el sentimiento y las emociones, pero también con tu necesidad. Quienes actuaron ayer libremente a aplaudir casi esta posición, lo que había sucedido. Entonces, yo quiero aclarar esto y por eso me motivé hoy. No voy a ser más extenso porque tengo un pequeño detalle de salud, pero quería hablarles como siempre les hablo, desde la verdad y con la verdad por delante, bajo principios y integridad. Y debo decir 2 puntos finales al programa de hoy. Vienen órdenes de arresto de la CPI a altos funcionarios del régimen de Maduro. Y esto no es un bote de humo. Se los estoy diciendo porque la información que tengo es de extraordinaria y buena fuente, y en cualquier momento vienen. Y esto también será un golpe duro para el régimen. No voy a ampliar detalles. Simplemente les avisoro que vienen órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional a funcionarios del alto mando del régimen de Maduro. Socavando a Maduro. Esperen. Y se los diré acá, se los dije. Y termino con el tema de la parodia del fraude continuado del 27 de julio. Siguen por ahí tirándole palos a la piñata, diciendo que eso es lo mejor, van a defender la casa, que ahora y mantienen todo eso, pero no piensan en el país, ni en la libertad del país, quienes hacen campaña sobre ello. Políticos, mal llamados políticos corruptos, más con prontuario que con currículo, se presentan como candidatos por parte del oficialismo, o mejor dicho, del régimen, a aspirar a las alcaldías, a las cuales de por sí les van a adjudicar, como en el caso del candidato a la alcaldía de Maracaibo y de otras alcaldías. Por otro lado, la esperanza de quienes dicen llamarse opositores, pero que se mantienen en el juego, de hacerle el juego a esos episodios, quizás ya sea este el último proceso perverso electoral fraudulento que el régimen maneja, pues quienes se vayan a enterrar con ello, pídanle perdón más adelante a Dios y al pueblo venezolano por seguir equivocadamente por una vía que no hay manera de poder lograr éxito. Y vean el panorama del 28 de julio del 2024, que todavía no hemos podido cobrar. Amanecerá y veremos. Los que se anotan, que son parte de un porcentaje que va a participar no mayor al 7% del padrón electoral, que vaya Dios. Sabrá Dios en qué manera y de qué manera la justicia divina, la terrenal, porque ya el repudio de más del 90% del pueblo venezolano lo tiene, y el rechazo. Ahí les dejo esa. Confiemos en que las cosas se están manejando. Los destructores de la imagen de María están a punto de también abdicar por una posición tan viscerales que no ayudan a nada.
Y quiero cerrar diciendo, Dios nos libra de la aflicción en el Salmo 7, para que levantes la fe este fin de semana grande. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los que han congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, amada Venezuela, que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino de lo que hemos pasado los venezolanos. Hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. La misericordia de Dios es inmensamente grande. Por eso mantente firme del lado correcto de la historia libertadora, con mucha fe, con mucha confianza de que las cosas de bien ya están por llegar. La misericordia de Dios a este pueblo que ha pasado las vicisitudes. Son más que vencedores y triunfadores. Somos todos los que seguimos el camino de Dios. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega. Un fuerte abrazo. Pasa un feliz día viernes.